Continuamos con la unidad 3 correspondiente al plasma como fluido. En la última clase iniciamos el análisis y la deducción de la ley generalizada de Ohm en el plasma. La ecuación que obtuvimos y en la que quedamos es esta que está aquí. Entonces la transcribo tal cual la dejamos en la última clase. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es expresar la densidad de fuerza de colisiones en términos de la densidad de corriente. Recordarán ustedes, esto lo habíamos visto en una clase anterior, que la densidad de fuerza de colisiones está dada por esta fórmula de aquí, donde tenemos la masa de los electrones, la densidad de los electrones, la frecuencia de colisión entre los electrones y los iones, la velocidad del fluido iónico y la velocidad del fluido electrónico. Es decir, lo que estamos considerando al restar las dos es una velocidad relativa entre los dos fluidos. Lo que hacemos aquí es multiplicar y dividir por la densidad y la carga fundamental al cuadrado. Voy a remarcar esto aquí, observen. Tengo este término por acá y por acá tengo este y este. Entonces, estamos multiplicando y dividiendo con la intención de darle otra apariencia a esta expresión. Tenemos que recordar que justamente esto que tenemos aquí, voy a ponerlo en otro color, esto que tenemos aquí es la densidad de corriente J. Esto sería J. Lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, yo podría poner que tengo J multiplicado por la carga fundamental, multiplicado por la densidad electrónica, y este término que está aquí, si lo recordamos de una clase anterior, lo habíamos llamado resistividad del plasma. Entonces, todo esto es lo que ya en una clase anterior habíamos definido como resistividad del plasma, nu, y lo ponemos aquí. Entonces, la densidad de fuerza de colisión entre los electrones y los iones la podemos expresar en términos de la densidad de corriente, en términos de la resistividad, de la densidad y de la carga elemental. Sabiendo eso, lo que vamos a hacer es cambiar este REI por esto que acabamos de obtener. Entonces, observen, simplemente sustituimos el REI por esto que tenemos ahora. Nos queda la suma de las masas tal cual. Todos los demás términos los copiamos idénticos y lo mantenemos ahí idéntico. Lo que vamos a hacer ahora es, sabiendo nosotros que la densidad de masa está dado por esto, el producto de las densidades por las masas, y que como esta masa de los electrones es tan pequeña, yo la puedo despreciar, entonces la densidad de masa me queda como densidad de iones por la masa de iones, pero si nos acordamos, la densidad de iones la representamos como la densidad del plasma dividido entre el nivel de ionización. Esto lo habíamos visto en una clase anterior. Entonces, la densidad de masa como tal se puede expresar de esta manera. Sabiendo eso, lo que vamos a hacer es, esta ecuación la vamos a dividir cada término entre carga elemental por densidad de masa. Entonces, observen, este lo dividimos aquí. El siguiente lo dividimos. Y cada uno de los siguientes términos. Este que está aquí. Y dividimos el siguiente. Y por último, dividimos este que está aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es simplificar donde corresponda. Observen que esto se va con esto como un todo.
Entonces lo que me queda nada más es el campo eléctrico, completamente solo. Y aquí, si vemos con cuidado, esta densidad de masa se va con esta densidad de masa, las cargas se cancelan, la densidad se cancela con la densidad y por tanto me queda la U completamente sola. Entonces aquí tendríamos la U. Y luego, claramente, este término me queda multiplicado vectorialmente por B. Entonces, por eso es que tengo U cruz B, que es lo que anoto aquí. Pero lo importante es haber visto que se simplifican los términos, entonces todo eso desaparece. Ahora, si me concentro en el siguiente término, que es este que está aquí, tengo que multiplicarlo vectorialmente por B. Pero a la vez tengo que simplificarlo con los términos que tengo aquí. Si nosotros vemos con cuidado densidad por MI partido de Z, vamos a suponer que Z es 1, para dejar de lado esa Z. Z es 1 cuando al átomo lo que se le ha arrancado es únicamente un electrón. Eso es el caso del hidrógeno. Cuando yo ionizo el hidrógeno, como el hidrógeno atómico solo tiene un electrón, pues le quito ese electrón, entonces Z es 1. Siendo así, dejo de lado Z porque ya sé que Z es 1 y me quedaría entonces que la densidad de masa es N por MI. Observen que aquí tengo una N multiplicando a este MI. Por tanto, ahí lo que me va a quedar es la densidad de masa. Pero observen que aquí abajo tengo densidad de masa. Entonces, aquí me queda una densidad de masa que yo simplifico con esta densidad de masa. Por tanto, lo único que me queda es 1 partido NE multiplicado por J cruz B. Y eso es lo que tenemos aquí. 1 partido NE multiplicado por J cruz B. Muy bien, entonces ya tenemos el término 1, que lo habíamos obtenido en la clase anterior, el 2, que lo sacamos después de simplificar, el 3, que acaba de aparecer. Ahora, si nos vamos al siguiente término, observen que la densidad de masa depende de la masa de los iones. Este término que está aquí depende de la masa de los iones. Y claramente nosotros sabemos que el cociente de la masa de los electrones entre la masa de los iones tiende a 0, porque la masa de los iones es mucho más grande y la masa de los electrones es pequeña. Entonces, ese cociente nos queda aquí, ME entre MI, y eso tiende a 0. Entonces, esto como un todo tiende a 0, desaparece. El siguiente término sí nos queda, porque la densidad de masa depende de la masa de los iones. Y claramente aquí tengo masa de iones entre masa de iones, se simplifica. Y como la densidad de masa también depende de la densidad, entonces me quedaría carga elemental por densidad, que es lo que tengo aquí. 1 partido carga fundamental por densidad, multiplicado por el gradiente de la presión electrónica. Vean que el gradiente de la presión iónica desapareció, consecuencia de que esta fracción tiende a 0. Entonces esto como un todo desapareció. De ahí nos sale el término 4. Ahora vamos hacia el término 5. En el término 5, lo que nosotros sabemos es que la masa de los electrones frente a la masa de los iones es muy pequeña. Entonces esto lo desprecio porque es muy pequeño y esta densidad de masa es densidad por masa de los iones. Entonces observen cómo densidad se simplifica con densidad y esta masa de los iones se cancela con esta masa de los iones
y luego esta carga elemental se cancela con esta carga elemental, quedándonos entonces la resistividad por J. Y ahí obtenemos el término número 5. Esto que acabamos de obtener es lo que se conoce como la ley generalizada de Ohm. En este curso, diría yo, es mi ecuación favorita. Y esta ecuación me ha gustado tanto que si llegan al laboratorio de plasmas, las tazas que tenemos para tomar café tienen esta ecuación en la parte externa. De hecho, pueden, si alguno quiere una taza de esas, se la pueden pedir a Sebastián Zúñiga, el asistente. Es él el que las hace. La taza con la ley generalizada de Ohm del plasma. Esta ecuación termina siendo una ecuación más del conjunto de ecuaciones del plasma como fluido. ¿Qué significa cada término? Bueno, vamos a decirlo brevemente y poco a poco con lo que vayamos haciendo vamos a tratar de ir entendiendo más esto. El término número 1 se dice que tiene relación con el efecto de la inercia de los electrones. ¿Eso qué es? Bueno, los electrones pueden tener movimientos a alta frecuencia o a baja frecuencia. Cuando tienen movimientos a baja frecuencia, el plasma tiene suficiente tiempo para reaccionar a la consecuencia que traiga ese movimiento de los electrones, porque ellos se están moviendo con bajas frecuencias. Entonces, generalmente cuando el movimiento es a baja frecuencia, el plasma tiene el tiempo para reaccionar al efecto que genera ese movimiento de electrones. Cuando los electrones se mueven a altas frecuencias, el plasma no le da tiempo a reaccionar. Entonces, ese término 1 guarda relación con eso. Cuando los movimientos son lentos, significa bajas frecuencias, el término 1 se puede despreciar. Cuando los movimientos son de frecuencias altas, es decir, en tiempos muy cortos, entonces ahí ese término 1 tenemos que mantenerlo, porque se vuelve relevante. El movimiento de los electrones termina siendo relevante para el efecto en el plasma. El número 2, el término número 2, se dice que describe el campo eléctrico que percibe un conductor moviéndose en un campo magnético. Vean que el término 2 como un todo incluye el campo eléctrico, incluye U cruz B. Y claramente este término viene de la existencia de un campo magnético. Al final, este término U cruz B tiene que tener unidades de campo eléctrico porque estamos sumando campo eléctrico más U cruz B. Y entonces, si esto tiene unidades de voltio partido de metro, U cruz B también tiene que tener unidades de voltio partido por metro. Por lo tanto, al final, la suma de estos dos términos representa un campo eléctrico total. Un campo eléctrico total que percibe, que siente un conductor que se está moviendo y que está expuesto a un campo magnético, porque claramente hay un campo magnético ahí. El término número 3, más adelante lo vamos a ver con una infografía para entenderlo mejor, pero de momento les voy a decir que describe lo que se llama el efecto Hall. Insisto que en cuestión de pocas diapositivas vamos a hablar de él. ¿Qué es el efecto Hall? El término número 3 se vuelve relevante, sobre todo cuando tenemos campos magnéticos muy intensos, como en ciertos cuerpos celestes y demás, principalmente en plasmas astrofísicos, donde los campos magnéticos son muy intensos. Este término número 3 se vuelve muy importante. El término número 4 se dice que se relaciona con las corrientes que son generadas por un gradiente de presión. Este término como un todo también tiene que tener unidades de campo eléctrico porque termina sumándose a lo que vemos aquí. Entonces esto como un todo también tendría unidades de campo eléctrico. Y entonces
termina siendo justamente que la presencia de ese gradiente de presión, ustedes saben que un campo eléctrico da origen a corrientes. Entonces, este campo eléctrico que se obtiene del término 4 nos dice esas corrientes eléctricas que se generan por la presencia del gradiente de presión. Y esto es muy interesante porque lo que vemos aquí es que el que exista un gradiente de presión en el plasma da origen a que aparezcan corrientes en el plasma. Eso es lo que queremos representar ahí en el término 4. El término 5 es un término que guarda relación con la resistencia del plasma, con la resistividad del plasma. Y para verlo mejor vamos a analizar las siguientes diapositivas. Vamos a suponer varios escenarios. Un primer escenario es, consideremos que tenemos frecuencias altas, el término 1 es relevante, no lo eliminamos, pero que no tenemos campo magnético. Entonces, al no tener campo magnético, este U cruz B desaparece, este J cruz B desaparece también, porque el campo magnético es 0. Vamos a considerar que no hay gradiente de presión, entonces esas corrientes generadas por el gradiente de presión no se dan, y vamos a considerar que el plasma tiene resistividad nula o despreciable, entonces el término 5 también desaparece. Por lo tanto, nos quedaría el término 1 igualado a E, simplemente el término 1 igualado a E. Si nosotros recordamos, nuestros cursos de electromagnetismo nos decían que la densidad de corriente es densidad por carga elemental por velocidad. En este caso estamos considerando la densidad de corriente de los electrones. Entonces es la velocidad del fluido de electrones. Observen que si nosotros sustituimos ese J aquí, que es lo que se hizo, tendríamos entonces masa de electrones partido de densidad, carga fundamental al cuadrado, derivada respecto al tiempo de J, pero J es esto. Claramente aquí lo que es la densidad y la carga elemental son constantes, entonces salen, y al salir se cancelan con esto, quedando solo una carga fundamental por acá, y lo que termina aplicándose la derivada es al fluido electrónico. Entonces lo que me quedaría es, voy a poner otro color aquí, esta carga, me quedaría una carga fundamental por acá, la paso a multiplicar al campo eléctrico, entonces me queda carga por campo eléctrico, y a este otro lado me queda masa del electrón por la derivada de la velocidad del fluido respecto del tiempo. Si ustedes ven, esto que tengo aquí es la aceleración del fluido electrónico. O sea, lo que yo tengo aquí es masa por aceleración es igual a carga por campo eléctrico. Es decir, masa por aceleración es igual a fuerza eléctrica. Lo que estamos viendo aquí en esta situación es simplemente un conjunto de electrones que están sintiendo una fuerza eléctrica. Eso es todo. Esa es la situación que tenemos nada más. Un conjunto de electrones que están sintiendo una fuerza eléctrica. ¿Por qué sienten una fuerza eléctrica? Porque están expuestos a un campo eléctrico. Entonces vean cómo a partir de la ley de Ohm generalizada yo puedo llegar a situaciones que conocemos como masa por aceleración igual a fuerza eléctrica. Otra situación, supongamos que el movimiento se da a frecuencias muy bajas, entonces el término 1 es despreciable. De nuevo, no hay campo magnético, entonces U cruz B desaparece, J cruz B desaparece porque no hay campo magnético. Supongamos que no hay gradiente de presión, el término 4 desaparece, pero sí consideremos que hay resistividad en el plasma, que el plasma tiene resistencia. Entonces el término 5 permanece por
Uy, por lo tanto, perdón, aquí apreté otro botón que no era. Por lo tanto, entonces lo único que nos queda es campo eléctrico y nos queda el término 5. Y eso igualado a 0. Entonces yo despejo y lo que me queda es campo eléctrico igual a resistividad por la densidad de corriente. Y esto que acabo de obtener aquí no es más que la ley de Ohm de un conductor. Entiéndase, por ejemplo, de un conductor sólido, de un conductor como el cobre. Vean el por qué a esta ecuación se le llama ley de Ohm generalizada, porque es una ley de Ohm mucho más general que la ley de Ohm que ustedes conocen de sus cursos de electromagnetismo, ¿verdad? Principalmente una ley de Ohm que se aplica a conductores sólidos. Pero vean cómo bajo ciertas circunstancias caemos en la famosa ley de Ohm, la que conocemos más habitualmente, donde este nu corresponde a la resistividad. Vamos a hablar ahora de qué es el efecto Hall. Observen, aquí tenemos un imán, el polo sur, y aquí tenemos el polo norte. Entonces las líneas de campo van del norte hacia el sur. Por tanto, las líneas de campo entonces apuntan en esta dirección. Y aquí tenemos el positivo y el negativo. Recordemos que la convención es que la corriente fluye en la dirección en la que fluyan las cargas positivas, ¿verdad? Entonces uno se imaginaría que las cargas positivas salen de aquí y fluyen por acá, a pesar de que en la realidad sabemos que eso, quien fluye son los electrones, ¿verdad? Y fluyen en sentido contrario, pero la convención dice que la corriente fluye en la dirección en la que vayan las supuestas imaginarias cargas positivas. Entonces las cargas positivas irían para acá. Si usted por un momento supone y analiza en qué dirección va el campo eléctrico generado por esta batería, bueno, si usted pone una carga positiva aquí, ella se va a mover para allá. Entonces el campo eléctrico va para allá. Voy a marcarlo para que quede mucho mejor. Diríamos entonces que el campo eléctrico apunta para acá. Ese sería el campo eléctrico. Y el campo magnético, como lo estamos viendo en el esquema, apunta para acá. Entonces voy a marcar esto para que quede bien. Esto sería el campo magnético. Y esto que está aquí sería el campo eléctrico. Si usted hace E cruz B, porque claramente la partícula positiva que viene aquí va a sentir una deriva de cruz B, porque va a sentir un campo eléctrico y va a sentir un campo magnético. Entonces, si usted utiliza su mano derecha y pone sus dedos en la dirección de E y los desplaza hacia B, el dedo gordo le va a dar para arriba, le va a apuntar para arriba. Entonces, eso nos lleva a que la partícula se va a ir para arriba. Entonces, si uno supone que aquí coloca un material conductor, puede ser un material sólido, puede ser el plasma mismo. En este caso lo visualizaríamos como el plasma. Suponga que esta placa que está aquí representa el plasma, porque el plasma es un conductor. Entonces lo que veríamos es que los iones, cuando vienen y entran al plasma, se desvían hacia arriba por la deriva de Cruz-B. Este efecto de que en un material conductor expuesto a un campo eléctrico y expuesto a un campo magnético, las cargas se desvíen, se le conoce como efecto Hall, como el efecto Hall. Cuando en un material conductor como el plasma, que lo es un conductor expuesto a un campo eléctrico y a un campo magnético,
la corriente eléctrica se desvía. Eso es lo que se conoce como el efecto Hall. Claramente ese efecto, que es el término número 3, será mayor en tanto la densidad de corriente sea mayor y en tanto el campo magnético sea mayor, porque el desvío va a crecer. Entonces, por eso es que les decía que el término 3 se vuelve importante cuando el campo magnético es muy intenso o cuando la densidad de corriente es muy intensa. Muy bien. Vamos a empezar a hacer aproximaciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de descartar algunos de estos términos. Porque trabajar con una ecuación tan grande como esta puede volverse muy complejo y puede resultar trabajo muy arduo y tal vez trabajo que no era significativo porque algunos de estos términos bajo circunstancias especiales pueden ser despreciables. Entonces lo que vamos a ver es cuáles de estos términos, el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, nosotros podríamos despreciar bajo las condiciones habituales que tienen la mayoría de plasmas. Y entonces saber que el término 1 o el término 3 o el término 4 lo podemos despreciar nos simplifica la ley generalizada de Ohm a algo mucho más simple con lo que trabajar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justificar por qué podemos despreciar algunos de esos términos. Para eso vamos a utilizar la aproximación de la vaca, ¿verdad? Vamos a volver la vaca como algo esférico y calcular el volumen como si fuera esférica. Entonces vamos a hacer aproximaciones. Número 1, la velocidad del fluido la vamos a entender como omega por L. Si analizamos eso con cuidado, omega tiene unidades de 1 partido por segundo y L es algo longitudinal, tiene unidades de metro. Entonces claramente esto lo que nos queda es metros por segundo, que son unidades de velocidad. Entonces entendemos la velocidad del fluido de aquí en adelante va a ser omega por L. Recuerden que omega sería ciclos por segundo. Luego, omega lo vamos a entender como 1 partido por tau, donde tau es tiempo. Entonces esto sería 1 partido por segundo. L va a ser una longitud de escala típica. Una longitud de escala típica. Y aquí recuerdo, aunque ya lo he mencionado, si nosotros tenemos, por ejemplo, el campo magnético versus radio, entonces podría darse el caso que el campo magnético cambie de esta manera, que empieza a decrecer con el radio. Siendo así, yo vería que el campo magnético cambió de aquí a aquí, en esta posición radial. Entonces, para mí, el L sería justamente esta distancia. Es la distancia en la que cambió esta la voy a borrar. Es la distancia en la que cambió el campo magnético. ¿En qué distancia se está dando ese cambio significativo del campo magnético? Entonces, a eso es lo que yo llamo una longitud de escala típica. Por ejemplo, para que cambie el campo magnético. Muy bien. Recordar entonces que con eso, el nabla cruz B lo podemos aproximar como B partido de L, porque nosotros el nabla ahora lo podemos aproximar como esto es cambio respecto a R, suponga que únicamente la coordenada que está cambiando es R, entonces el cambio en R se da en una distancia L. Por tanto,
el nabla se puede representar como 1 partido por L, porque observen que el cambio aquí en R se da justamente en la longitud L. Entonces, nabla lo vamos a sustituir por 1 partido de L. Recordemos que la frecuencia ciclotrónica electrónica tiene esta forma, que la frecuencia del plasma tiene esta forma, que la relación entre la velocidad de la luz, la permitividad del vacío y la permeabilidad del vacío tiene esta forma, y una que tal vez no es tan común para ustedes, que la velocidad del sonido al cuadrado es la presión cinética entre la densidad de masa de las partículas. Esta también la vamos a usar. Muy bien, teniendo todo eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Presten mucha atención para que le tomen gusto a esto. Como queremos ver qué término es más importante que otro, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir comparando términos. Vamos a comparar en primera instancia el término 1 con el campo eléctrico aquí, solo con el campo eléctrico. Yo quiero ver qué podrá ser más importante, el término 1 o el campo eléctrico. ¿Cuál de los dos tendrá más peso? Entonces simplemente hago un cociente de los dos y aquí es donde empiezo a aplicar ciertos trucos. El primer truco que voy a hacer es que el campo eléctrico abajo lo multiplico escalarmente por nabla. Y arriba lo multiplico escalarmente por J. Entonces me quedaría nabla.E, nabla.J. Vean que multipliqué arriba y abajo por nabla. Por lo tanto, no estoy generando ningún cambio. Sigo con lo mismo, solo que estoy cambiando la apariencia. Ahora, si recordamos las ecuaciones de Faraday, vamos a recordar que nabla.E es igual a la densidad de carga partido de epsilon sub 0. Primera ecuación de Maxwell, la ley de Gauss del campo eléctrico. Y luego nabla.J, si recordamos la ecuación de continuidad de carga, esta no es tan habitual para ustedes, la obtuvimos en una clase anterior, estaba dada por esto, decía que el cambio en la densidad de carga respecto al tiempo más nabla.J es igual a 0. Entonces, si usted ve este término, usted lo pasa al otro lado, claro, le queda un menos, pero lo que le dice es que nabla.J es igual al negativo de la derivada de la densidad de masa respecto al tiempo. Entonces, este término que está aquí, o que diga este, correspondería a la derivada de la densidad de carga respecto al tiempo, pero aquí tengo otra derivada afuera, entonces sería la segunda derivada respecto al tiempo de la densidad de masa. Muy bien, pero si vemos dentro de nuestra aproximación, estamos haciendo la vaca esférica, la derivada respecto al tiempo la estamos aproximando y la vamos a aproximar como 1 partido de tau, donde tau es el tiempo, ¿verdad? El tiempo en el que sucede el fenómeno en el plasma. 1 partido de tau, porque estamos hablando de que este es un cambio temporal. Entonces, derivada respecto al tiempo sería 1 partido de tau, pero 1 partido de tau ya dijimos antes que era omega. Entonces, siendo así, aquí es donde estamos haciendo la vaca esférica, esta segunda derivada respecto al tiempo sería omega al cuadrado. Observen, lo sustituimos por omega al cuadrado. Me queda multiplicado por la densidad de carga. Abajo me quedó la densidad de carga. Por lo tanto, esto se va con esto. Ahora empiezo a acomodar términos. Dejo omega cuadrado arriba. Paso esta masa, esta densidad y esta carga, las paso abajo. Acomodo esto así. Lo único que hice fue cambiar algunas posiciones. Y esto que está aquí, si veo con cuidado,
es la frecuencia del plasma. Observen, es lo mismo. Entonces me queda omega cuadrado entre frecuencia del plasma cuadrado. Pero si nosotros volvemos aquí, observen que omega es igual a 1 partido de tau. Entonces este omega cuadrado sería 1 partido de tau cuadrado. Y este omega p cuadrado sería 1 partido tau p cuadrado, que pasaría arriba. Voy a hacerlo aquí una vez para que lo tengamos clarísimo. Lo que yo tengo aquí es 1 partido de tau cuadrado, y aquí abajo lo que me queda es 1 tau p cuadrado. Por lo tanto, esto quedaría como tau p cuadrado partido de tau cuadrado. Ahora, vayámonos aquí. Simplemente transcribo esto aquí para que analicemos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tau p cuadrado partido de tau cuadrado tiende a 0? Si este cociente tiende a 0, es porque este término que está arriba es pequeño, es despreciable frente al campo eléctrico. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿bajo qué circunstancia esto tendería a 0? Bueno, para que tau p cuadrado partido de tau cuadrado tienda a 0, definitivamente este que está aquí tiene que ser muy, muy pequeño comparado a este que está acá. Entonces decimos que tau p cuadrado tendría que ser sumamente pequeño comparado a tau cuadrado. ¿Qué significa tau p? Tau p es el periodo de la oscilación de la partícula cargada en su movimiento ciclotrónico. Recordarán que alrededor de la línea de campo, la partícula hace un movimiento circular. Bueno, el tiempo que tarda en dar una vuelta, eso es tau p. Es el periodo de la oscilación en ese movimiento circular. Mientras que tau, el tau solo, es un tiempo característico en el cual se está dando el fenómeno que me interesa estudiar en el plasma. ¿Cuál es el tiempo en el que se está dando un fenómeno en el plasma? Por ejemplo, una onda pasa y distribuye cargas. Entonces, ¿por cuánto tiempo están las cargas distribuidas ahí? Ese es un tiempo determinado. Les adelanto desde ya que generalmente en la mayoría de plasmas, de hecho así tendría que ser por un tema de que se cumplan los criterios del plasma, el tau tiene que ser mayor a tau p. Recuerden ustedes que es importante que el plasma tenga tiempo para tener cuasi neutralidad. Entonces, lo esperable es que el tiempo en el que se dé algún fenómeno en el plasma sea mucho más grande que el tiempo en el que la partícula tarda en hacer un movimiento circular. Entonces, si esta condición se da, que de hecho es completamente necesaria, podríamos despreciar el término 1 y dejar el campo eléctrico. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es seguir analizando los otros términos para ver, seguimos comparando uno con otro, uno con otro, uno con otro, para ver en qué circunstancias los podemos descartar.